Señores estudiantes del primero F, muy buenos días, un gusto de saludarles por este medio, esperando de que se encuentren bien. Pues practiquen todos los días la primera actividad que les mandé en clases cuando les conocí. ¿Cuál era? Si se acuerdan, ¿no? Era la de dar un abrazo a la familia cuando lleguen del colegio a casa. Bien. Con relación a la materia, en este quinto bloque estamos estudiando acerca de la civilización romana. Y en estas últimas clases habíamos estado viendo acerca del imperio, ¿sí? Eh, Haciendo un recuerdo, pues vemos de que el imperio romano se divide en dos en el año 476. Tenemos el imperio romano de Occidente con su capital Roma y el imperio romano de Oriente con su capital Constantinopla. Este año en que se divide en el año 476 es el inicio de la Edad Media y va a ir hasta el año 1453, la Edad Media, hasta cuando cae el Imperio Romano de Oriente, para unos historiadores. Para otros, en cambio, dicen que termina la Edad Media en el año 1492 con el descubrimiento, entre comillas, de América por parte de Cristóbal Colón. La clase anterior habíamos estado analizando acerca del comercio y la agricultura del Imperio Romano. Pues ahora vamos a ver el legado cultural que nos ha dejado esta civilización hasta nuestros días. Legado cultural de Roma. La herencia cultural de los romanos después de 1500 años se evidencia en muchos aspectos hasta nuestros días. La adopción de la lengua, de la cultura de este imperio ha sido acogido por parte de diferentes pueblos, valga la redundancia, que han sido conquistados, y esto se le denomina la romanización. Entre los más importantes sobresalen, como por ejemplo, la construcción de caminos y ciudades. ¿Sí? Bien, los romanos construyeron una red de caminos y ciudades que son el origen de las actuales. También el urbanismo colonial en América que recibió de España tiene influencia romana. Aquí podemos ver unos gráficos. La construcción de caminos, en este caso está involucrado un puente. Vemos los materiales y la ingeniería que aplicaron los romanos hacia este aspecto de la ingeniería. Vemos también acá en este gráfico, tenemos los caminos que eran empedrados y que prácticamente eran caminos de primera. Una red vial muy importante para la conexión y para la supervivencia de este gran imperio. También tenemos la construcción de ciudades y, como dije anteriormente, va a ser el modelo ¿para qué? Para las ciudades actuales. Todo esto también trajeron acá a América con la colonización y la conquista de parte de España, porque hay que tomar en cuenta que los romanos conquistaron España y los españoles nos conquistaron acá a América e impusieron todos estos aspectos culturales de Roma. Además de los caminos de las ciudades, como legado cultural también tenemos la lengua, ¿sí? En este caso, el Imperio Romano nos ha legado las lenguas románicas. Estas, por supuesto, provienen del latín, que van a ser, por ejemplo, el francés, el italiano, portugués, castellano, gallego, catalán, romano, ¿sí? Todas estas lenguas van a tener similitud. Y es así que vamos a tener un ejemplo, ¿sí?, de cada una de ellas con una palabra o con varias palabras. Por ejemplo, hablamos de madre, en latín es matre, agua en castellano, aqua en latín, pan en castellano, pane en latín, tierra en castellano, terra en latín, y así con todas las demás lenguas románicas. Son familias, todas ellas, y provienen de este idioma universal que era el latín en la Edad Media. El latín se sigue utilizando hasta nuestros días en los siguientes ámbitos de la cultura, como por ejemplo en las ciencias. Ahí, cuando se clasifican los seres vivos, sus nombres tienen vocablos latinos, como por ejemplo el Homo sapiens, ¿sí? En filosofía también, en el Renacimiento se traducen muchas obras de la filosofía griega, y conceptos como por ejemplo a priori o posteriore, y expresiones como cogito ergo sum, que quiere decir pienso y luego existo, son en latín. También en derecho tenemos o conservamos esta forma de legislación y expresiones como por ejemplo ad hoc.
El derecho romano es un legado que tenemos hasta nuestros días. La legislación romana se basaba en las costumbres transmitidas en forma oral. Esta legislación favorecía más a los poderosos, a las familias de la sociedad alta. Pero en el siglo V, los plebeyos presionan para que los magistrados redacten unas nuevas leyes que garanticen la igualdad en estos códices que luego lo van a llamar la ley de las 12 tablas. En el siglo VI, en la época de la República, se compilaron estas leyes en el Código de Justiniano, o también llamado Corpus Juris Civilis. La recopilación de estas leyes es el derecho romano que legisló gran parte de los pueblos antiguos y que son la base de la legislación actual. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el cuerpo de leyes, Corpus Juris Civilis, y tenemos aquí un gráfico del emperador Justiniano y su corte, que es el que hace que se redacte o se compilen estas leyes del Código de Justiniano. En el derecho romano tenemos el derecho civil y el sistema jurídico ecuatoriano. Hay que tener como antecedente de que los países de Occidente se basan en dos sistemas jurídicos, el derecho común y el derecho civil. El derecho común, también llamado anglosajón o common law, son las bases de los temas jurídicos de Inglaterra y Estados Unidos. Aquí no siempre la Constitución son codificadas. Todo está permitido si no está prohibido por la ley. De esa manera, pues, estos países se legislan. En cambio, el derecho civil tiene su origen en el derecho romano. Es la base de los temas jurídicos de Hispanoamérica, Europa Central y Asia, dentro de ellos nuestro país, el Ecuador. Leyes que establecen derechos y deberes en aspectos de la vida pública. Existe una constitución, por supuesto, escrita, códigos y leyes. El sistema jurídico ecuatoriano. Este sistema jurídico se basa en el derecho romano. Llega a nuestro país influenciado a través del Código chileno de Andrés Bello, y este a su vez proviene del derecho español implantado durante la colonización de los españoles aquí en América. En este sistema jurídico, la ley rige el derecho y su cumplimiento es obligatorio. Entonces, señores estudiantes, hemos visto el legado del Imperio Romano hasta nuestros días en varios aspectos, como dije anteriormente, en caminos, en ciudades, que en muchos pueblos han acogido esa ingeniería, esa forma de construir los caminos y las ciudades. También habíamos visto el derecho romano, que prácticamente va a ser la base para las leyes de todos los países a nivel universal, y caso particular en el Ecuador, el sistema jurídico ecuatoriano está basado en el derecho romano. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase, y pues vamos a seguir adelante, y quédese en casa, no arriesgue su vida y salude a su familia. Muchas gracias, hasta una próxima.